Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a este Citoyen Live en esta temporada 2021. Voy a presentar de inmediato a mi compañera de labores, Verónica Araya Parra. ¿Cómo estás tú? Bien, pues Jaime Lepe Órdenes, como todas las semanas, un gusto estar acá nuevamente con Citoyen Pecados y Virtudes de la Ciudad. Una semana bastante corta, extraña, ¿cierto? Nos dieron feriado a último minuto el día lunes. Y también tenemos que conversar un poquito sobre lo que pasó lunes y martes. Dos canales de televisión se unieron para hacer estos debates presidenciales, los cuales quedamos como con un gusto medio, en mi percepción personal, Jaime, no sé si tú, Ya. pero con un gusto así como extraño. El de ayer específicamente fue con guante blanco. El día lunes se generó un poquito más de discusión, se generó un poquito más de debate, pero pareciera que las cofradías están unidas, todos contra uno. Oye, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Sí, así que en realidad, bueno, es bueno ver estos debates porque así también la ciudadanía puede ver claramente cuáles son las visiones de cada uno de ellos, pero en realidad como que no se diferenciaron tanto, pareciera que no había tanta diferencia entre los candidatos que se presentaron, sobre todo ayer, eran muy pocas las diferencias entre los dos candidatos que van por el área izquierda, a diferencia de los de la derecha, que ahí se habían algunas diferencias bastante, pero fue más agresivo lo del día lunes, un lenguaje mucho más agresivo, salieron acusaciones, fue como algo extraño, algo Mm. extraño. Así que dentro de eso mismo, dentro de lo que se discutió, sobre todo ayer, son algunas de las preguntas que vamos a ir conversando en lo que nos convoca hoy día para nuestro programa, para contestar la pregunta de cómo estamos educando a Chile. Exactamente. Y para eso tenemos dos importantes invitadas, quienes van a compartir con nosotros sus reflexiones. Así es que vamos a invitar a Nolfa Ibáñez Salgado. ¿Cómo estás, Nolfa? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Jaime, buenas noches, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Nolfa es educadora diferencial y además, ¿no es cierto?, candidata al Premio Nacional de Educación. ¿Ah? Ella es una educadora. Y vamos a invitar a alguien que trabaja desde el ámbito de la educación, pero con una mirada un poco distinta, ¿ya? Psicóloga Camila Valenzuela Pérsico. ¿Cómo estás tú, Camila? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme. Y como tú estás todo el mes de cumpleaños, así que feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Fue el viernes, pero se celebra todo el mes. Bueno, se le agradece, chiquillas, por estar con nosotros. Vamos a poner en contexto lo que vamos a ir conversando. Nuestra pregunta que nos convoca es cómo estamos educando en Chile. A partir del 15 de marzo del año pasado, se suspendieron las clases presenciales en todos los establecimientos educacionales. Eso claramente afectó a cerca de 3,7 millones de estudiantes y alrededor de 13.000 establecimientos de educación, tanto básica, o sea, parvularia, básica y media. Hay que considerar que esta pandemia dejó entrever tantas brechas, ¿cierto?, económicas y sociales en nuestra sociedad chilena, pero aquí también se agudizó la desigualdad en la educación. Y una de las primeras preguntas que quiero hacerle a ustedes, las que se trató de, ayer se dio a conocer en el debate, sobre el sistema de educación que existe en nuestro país. Entonces me gustaría preguntarle a las dos, eh, ¿qué sistema de educación es el más adecuado para nuestro país? ¿Ustedes están de acuerdo con esta diferencia de sistema educacional público, subvencionado particular y privada? ¿Están de acuerdo con ello o tendrían otra propuesta? Empecemos con Nolfa, por favor. Claro, bueno, mira, el sistema de provisión mixta ha existido siempre en Chile y yo pienso que debe seguir existiendo. Pero lo que no es posible es que la educación pública no haya logrado recuperarse del desastre que fue para todo el ámbito de la educación pública el tiempo de la dictadura. Creo yo que la educación pública, yo me formé en la educación pública después de la Universidad de Chile y nos encontrábamos ciudadanos de distintas clases sociales, distintos orígenes socioeconómicos, eh, distintos capitales culturales,
en ese alero fantástico que era la educación pública. Si eso no se recupera, creo yo que es muy difícil avanzar en muchos ámbitos, no solo a nivel educativo, sino por las consecuencias que eso tiene para la sociedad en general, ¿ya? Yo en mis comienzos trabajé en escuelas públicas y posteriormente la mayor parte de mi carrera está en la formación universitaria y en la investigación científica, en los grados de magíster, de doctorado, pero nunca he dejado de investigar el aula. Siempre, por muchos años y con muchos proyectos consecutivos, he estado mirando lo que ocurre en las aulas. Creo que lo estamos haciendo mal. No más o menos mal o un poquito regular. Creo que lo estamos haciendo mal. Creo que eso no es responsabilidad de los profesionales de la educación, sino de las lógicas que guían nuestras políticas públicas en educación. Creo que ahí tenemos un problema serio. Por lo tanto, yo pienso que una discusión sobre si debe haber o no, por ejemplo, educación privada, es una educación estéril. Por supuesto que debe haber educación privada, ¿ah? Pero mayoritariamente, como fue siempre y como todavía es ahora, en términos de si tú juntas la particular subvencionada con la educación pública municipal o del ministerio ahora, el porcentaje de estudiantes que van a los colegios particulares pagados es muy bajo, siempre ha sido muy bajo. El problema es que hemos perdido una cantidad enorme de matrícula en la educación pública porque no ha sido suficientemente y debidamente fortalecido. Es lo que yo pienso. Camila. Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que está planteando Nolfa, estoy completamente de acuerdo en que lo estamos haciendo un poco mal, desde el punto de vista de que no tenemos tan claro el propósito, para qué estamos educando. Y en estricto rigor, el sistema educativo en términos generales es un sistema palanca de cambio para muchos ámbitos de nuestra vida en sociedad. Y desde ese punto de vista considero que es justo tener un sistema educativo diverso, ¿no? Que tenga expresiones públicas, privadas, con diferentes credos, ¿no? Y que ojalá en general la pública fuera laica, pero que si hay personas que quieren elegir otro tipo de educación tengan esa posibilidad, ¿no? O sea, que exista esa libertad de elección. Lo que sí no está bien es que no sabemos muy bien para qué tenemos este sistema, hacia dónde queremos construir nuestros ciudadanos, y también de momento está como segmentado con unas brechas muy grandes que genera como unas especies de tribus de élites, ¿no? Como si eres de un colegio de número o eres de un colegio privado, de qué generación. Son cosas muy raras que van segmentando y haciendo silos en nuestra sociedad, que no es el espíritu de para qué es un sistema educativo. Un sistema educativo tendría que sostener 4 pilares de aprendizaje fundamentales que los difundió la UNESCO a través del reporte de Jacques Delors en los años 70, que es el aprender a ser, que es el cual hemos dejado completamente de lado, el aprender a hacer, el aprender a conocer y el aprender a convivir. Y hay muchos que los tenemos en niveles muy bajos, por eso lo estamos haciendo mal, porque no tenemos un propósito de para qué tenemos este sistema educativo, qué tipo de ciudadanos queremos ser, y no estamos sustentando los 4 pilares que tendría que sostener del aprendizaje de este sistema educativo. Nolfa. Y claro, no. No, te iba a señalar que hay indicadores, ¿no es cierto?, sobre todo a nivel de la OCDE, perdón, que hablan de que los estados-nación construyen los currículum pensando en qué tipo de ciudadano, un poco lo que decía Camila, o ciudadana quieren para su país. Y eso se construye a través de políticas que redundan en el currículum, es decir, qué es lo que se enseña, cómo se enseña. También hay antecedentes, tú me corriges, de que nosotros todavía usamos un sistema
que heredamos desde el siglo XVIII de las cárceles francesas, con este tema de las asignaturas, donde en países nórdicos, por ejemplo, ya ha sido absolutamente erradicado. En los países nórdicos, Finlandia, Noruega, qué sé yo, son los maestros los que entran a enseñarle los distintos aprendizajes o conocimientos. ¿Estamos lejos de aquello? Estamos lejos, pero yo no creo que se trate de, por decirlo de alguna manera, ignorancia sobre lo que ocurre en otros lugares o sobre las investigaciones o sobre las evidencias científicas que hay a nivel global respecto a cuáles son las condiciones que facilitan o que obstaculizan el aprendizaje, sino que tiene que ver con la aceptación de un modo de lógicas que tienen que ver más con las lógicas productivas. Y entonces, como bien decía Camila, se enfatiza el aprender a conocer. Y hay una dificultad aún mayor en el caso nuestro, porque el discurso pareciera que no es así. Hay una incoherencia entre el discurso educativo oficial, que es aceptado por todos, que nos debemos, digamos, educar y formar ciudadanos solidarios, responsables, cuidadosos del medio ambiente, capaces de resolver problemas, autónomos, etcétera, que se contradice con lo que efectivamente uno ve en las aulas escolares, porque nuestra educación sigue siendo, en nuestra educación se sigue enfatizando el control y la rendición de cuentas, obviando a los profesores con ese tipo de política. En circunstancias que si efectivamente nos focalizáramos en que la educación es parte del desarrollo humano de las personas, que la convivencia prolongada de los niños con un adulto tiene consecuencias no solo en los conocimientos de contenidos o materia, sino en el desarrollo humano de esos niños, bueno, efectivamente las cosas serían distintas. Tenemos un currículum altamente segmentado y, por lo tanto, alejado del mundo real de quienes son los estudiantes. No hay hilos conductores que permitan entrecruzar esos espacios. Yo he estado 2 veces en Finlandia, he estado como parte de una delegación institucional, incluso de CONICET, que nos permitió conocer en profundidad, ¿cierto?, todos los aspectos de la educación en Finlandia. Y la delegación chilena, lo más que se asombraba era que no había evaluación docente. Nosotros no evaluamos a nuestros profesores. Y quienes me acompañaban decían, pero ¿cómo no van a evaluar a los profesores? No necesitamos evaluar a los profesores. Ellos tampoco tienen CIMSE porque no quieren competencia. Hacen evaluaciones muestrales. En Finlandia no hay diferencias en los aprendizajes de los niños de escuelas multigrado rurales que de escuelas en la ciudad. Y sin embargo, ninguna de esas cosas se dice cuando se habla de que queremos acercarnos a los resultados de Finlandia. Porque hay una lógica que es diferente y que no hemos podido transformar. Yo espero que ahora, lo conversábamos en la universidad, yo quiero, de todas maneras, permítanme hacer un pequeño paréntesis, mi candidatura es presentada por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que forma fundamentalmente profesores, además de kinesiólogos, y siempre la pregunta es, ¿por qué no tomamos aquellas cosas buenas de afuera? Porque significa cambiar estructuralmente el sistema, ¿ya? Si nosotros tuviésemos políticas públicas que efectivamente depositaran confianza en las competencias de los profesores, ¿ya?, y profesoras, tendríamos otra cosa, una cosa distinta. Y yo espero que, afortunadamente ahora, con la Convención Constitucional, con los cambios que podamos esperar desde ahí, esto pueda ser modificado, porque no se trata de que los expertos que determinan las políticas públicas no conozcan estas otras realidades, lo saben perfectamente. El asunto es que si cambiamos a ese esquema, tenemos que cambiar todo, porque el para qué es distinto. Nosotros queremos efectivamente formar, como decía Camila, ¿cierto?, ciudadanos para qué, para tener, ¿cierto?,
una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más respetuosa del medio ambiente. Bueno, tenemos que hacer cosas distintas a tener un 15 año a año, a pedirle a los profesores en tiempos de pandemia que sean evaluados, ¿ya? Es, creo yo, una condición para poder tener esperanza del cambio educativo, el que las lógicas que guían las políticas públicas cambien. Eso es un cambio estructural. Yo te aseguro que la gran mayoría de profesores y la gran mayoría de formadores, porque esto lo conversamos mucho en nuestras conversaciones con académicos de otros investigadores de otras universidades, todos estamos de acuerdo que nuestra educación debe tener una profunda transformación. Y los únicos que pueden hacer esa transformación, que no sea en el papel, son las y los profesores aula, que cada día están más, mejor dicho, están menos autónomos, porque no se les permite, porque están llenos de otras obligaciones y de esta rendición de cuentas que en tiempos de pandemia obviamente lo obvia. Afortunadamente han ido flexibilizándose esas solicitudes, pero ha sido un tiempo muy complejo para las y los docentes, de todo el sistema, no solo del nivel de sistema escolar, sino también del nivel universitario. Quiero agregar a lo que dice Nolfa, a la información que hoy día entrega el Colegio de Profesores, que en el Congreso se está tramitando la suspensión por segundo año consecutivo de la prueba CINCE y de la evaluación docente. Está avanzando, ¿cierto? El presidente del Colegio de Profesores acaba de informarlo a través de las redes sociales como para complementar lo que estaba diciendo Nolfa. Camila, hay un dicho que es típico cuando se hacen las manifestaciones y uno va con carteles, que la base del poder es la ignorancia de un pueblo. En este caso, cuando tú dices y te hacen la pregunta que para qué se está educando, mi pregunta inmediatamente es como todos los periodistas nos hacemos como preguntas medio extrañas. ¿Será porque este sistema económico lo que quiere es formar solo ciudadanos que hagan cosas, no que piensen cómo se hacen esas cosas? Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, se apareciera, y por eso cuando partimos dijimos que está mal planteado, y me gustaría tomar algunos elementos que indicó Nolfa ahora, porque sí, evidentemente estamos educando mano de obra barata, no pensante, aunque nosotros pensamos que no es pensante, pero los seres humanos como procesos inherentes de nuestra naturaleza, pensamos, soñamos, creamos lo imposible, y eso no se puede detener, y lo vemos cuando uno intenta oprimir algunas voces en la sociedad durante mucho tiempo, se generan revoluciones y es inevitable. Y como decíamos antes, el sistema educativo es palanca de cambio de un sistema productivo y de un proyecto Estado-Nación, finalmente, ¿no? Entonces, retomando esto del sistema productivo y poniendo como ejemplo a Finlandia, a mí no me ha tocado estar en Finlandia, pero sí me tocó investigar desde la política educativa comparada, porque ellos decidieron tener esta transformación radical con muy buenos resultados, sin tener las metodologías tradicionales de evaluación o de fiscalización del sistema educativo. O sea, aparte de que ellos no hacen estas evaluaciones docentes ni de conocimientos, tampoco tienen inspección. Es un sistema completamente autónomo, descentralizado, que se regula en base a competencias muy fuertes de desarrollo profesional docente, pero también de comunidad educativa amplia, no solo adscrita al sistema educativo, sino donde los otros roles que tienen las otras partes de la sociedad en la educación y en el desarrollo de este proceso inherente que es el aprendizaje de las personas, se dé en las mismas condiciones para todos. ¿Y qué es lo que le pasó a Finlandia? Para preguntarse ¿para qué queremos ser finlandeses finalmente? Finlandia es un país muy pequeño que está entre Suecia y Rusia, permanentemente invadido, con cero posibilidad de tener una economía industrial extractivista, porque no cuentan con ningún recurso natural. Entonces ellos llegaron al punto de decir, o nos rendimos o a los suecos o a los rusos, o decidimos ser finlandeses.
¿Y qué hay en Finlandia? En Finlandia hay cabezas, corazones y cuerpos finlandeses. Así que nos vamos a dedicar a explotar eso. Y estuvieron en una política de largo plazo, de 30 años, no digamos que fue de la noche a la mañana que ellos dijeron vamos a implementar esto y esto va a funcionar, sino que hubo un esfuerzo colectivo de la sociedad en su conjunto de desarrollar este sistema descentralizado que se autorregula, ¿sí? Y que, bueno, hace poco hay un documentalista norteamericano muy chistoso que hizo ¿A quién vamos a invadir ahora?, como crítica a los Estados Unidos. Y ahí hay un pedazo de 10 minutos donde él entrevista a los profesores finlandeses. Entonces, una cosa que los profesores norteamericanos, y después hacía la comparativa con los profesores norteamericanos que estaban súper sorprendidos porque el profesor de matemática finlandés, cuando le preguntaron, ¿tú para qué le enseñas a los niños matemáticas? Y el profesor finlandés responde, para que sean felices. Y los profesores norteamericanos estaban así como alucinados, pero ¿cómo no les va a enseñar a que sean ingenieros y exitosos? Y es ahí donde es tremendamente relevante, o sea, ya que el sistema educativo es palanca de cambio de nuestro sistema productivo, del proyecto Estado-Nación, del tipo de ciudadanos que queremos ser, si queremos estar automatizados en trabajos de mala calidad, sin posibilidades de desarrollo de nuestro potencial, a ser ciudadanos con algún proyecto vital transformador, es que también dentro del sistema educativo quienes son articuladores de este cambio, de esta transformación, como agentes de cambio fundamentales, son los profesores, son a los que principalmente tuviésemos que dotar de la mejor formación, del mejor acompañamiento, de que la sociedad estuviera acompañando todo este proceso que es tan complejo, especialmente hoy que los profesores se han visto tremendamente estresados a seguir con un sistema de rendimiento industrializado, de continuar con objetivos en condiciones de que afortunadamente tenemos estas tecnologías, pero no cumplen la misma infraestructura para continuar con esos objetivos de aprendizaje. Y también considerando que las familias, como parte de esta red de aprendizaje, tampoco cuentan con los mismos recursos emocionales, de infraestructura, de tiempos. Y ahí sí creo que estamos en falta en esta respuesta. Hay muchos profesores que están con licencia médica, con estrés, angustiados, porque tener que hacer clases híbridas y además responder a todo el trabajo administrativo es poco elegante, digamos, con la profesión. Justamente aquí uno de nuestros seguidores, Ricardo Acuña, habla claramente de los profesores tienen un doble trabajo y más gasto, y también hace mención sobre la deuda histórica que ningún gobierno se ha preocupado de cancelar. Entonces eso también tiene que ver que ningún gobierno le ha puesto el punto sobre la I en respetar al trabajo docente. Sí. Nolfa, perdón, Jaime. Sí, no, es que yo quería agregar un elemento para que no se nos pase y poder complementarlo con lo que está diciendo Nolfa y Camila. A mediados del siglo XX, Nolfa, tú tienes que haber leído obviamente sobre aquello, un grupo de educadores chilenos viaja a Estados Unidos y se acuña, por así decir, en lo que podríamos denominar la doctrina o el paradigma de John Dewey, y se crean posteriormente las escuelas y los liceos experimentales en nuestro país, donde básicamente el espíritu era el asombro, la creatividad, el pensamiento crítico, y había muchas asignaturas, había muchos talleres, había lo que decía Camila, el aprender haciendo, ese periodo glorioso de nuestra educación pública, ¿no es cierto?, donde incluso no había mucha diferencia con los colegios privados. Es posible que vuelva y hago al tiro el puente con una cosa es discutir lo que se va a poner sobre la mesa en la constituyente, y otra cosa es poner los verdaderos valores que deben estar en ese tipo de educación laica, pública, de calidad, gratuita, para nuestras ciudadanas y ciudadanos. ¿Cuál es tu visión, Nolfa? Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con Andrés Vera Van Perén, Premio Nacional de Educación. Él fue mi subdirector cuando yo era directora del Liceo Experimental Manuel de Sala. Y él me proporcionó los documentos del movimiento de renovación secundaria en 1950 y algo. Y tú veías que en ese momento ya los profesores tenían un discurso muy constructivista, a pesar de que era el conductismo un poco el episteme principal de
de la formación y de lo que hacíamos, digamos, en la sociedad. Pero todo eso se desmoronó con lo que ocurrió en dictadura, donde la educación pública fue prácticamente desmantelada, o sea, no solamente en el sistema escolar, sino también en las universidades. Entonces yo pienso que, si bien es cierto, es súper útil recurrir a cosas como la de Finlandia, también es verdad que nuestra realidad es única, porque somos Chile, no hay otro Chile, ¿ya? Y tenemos condiciones económicas y sociales muy diferentes, un número de habitantes también muy distinto. Y podríamos hacer grandes cosas. En nuestro país hay mucho talento en las y los profesores. Hay mucho talento en la formación de profesores, pero todo está tan regulado. En el caso de las universidades, por los sistemas de acreditación, los lineamientos, que hay que seguirlos, los lineamientos de la CNA, que es la Comisión Nacional de Acreditación, que todo lo que se hace con extraordinariamente buenas intenciones, pero que dificulta el propio trabajo de formación en el caso de las universidades y el propio trabajo de formación en el caso también de las escuelas. Necesitamos que se confíe en las personas. Yo pienso que la cultura del control y de la rendición de cuentas tiene mucho que ver con la desconfianza. Y como en nuestra sociedad la valoración social de la profesión docente es baja, ¿ya? Siempre hay expertos y expertas que con muy buena intención y con mucho conocimiento plantean directrices o lineamientos particulares pensando que ellos son los que más saben, en circunstancia que, por muy experta que sea una persona, por muy conocedora de todos los sistemas educacionales a nivel mundial, si no tiene conocimiento y experiencia del cotidiano escolar, es muy distinto, es muy difícil que efectivamente pueda dar lineamientos inteligentes en nuestro contexto. El alejamiento del cotidiano escolar es una condición permanente en los expertos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, no solo de este gobierno. No estoy hablando, digamos, de una cosa que sea hoy día solamente. Entonces, un experto, un científico joven que vuelve, se doctora fuera, que tiene conocimiento sobre sistemas escolares o de formación en todo el mundo, que tiene un conocimiento teórico sólido sobre las líneas epistemológicas, de aprendizaje, de conocimiento, bueno, arma algo pensando que efectivamente es lo mejor. Pero resulta que las cosas no se arman en el aire. Como decía bien Camila, y lo dije yo antes también, los únicos que pueden hacer las transformaciones en el terreno son las y los profesores, en el caso del sistema escolar, las y los formadores, en el caso de la formación inicial docente. Y es muy poco lo que se nos llama para opinar cuando se toman decisiones. Es muy poco o nada. Entonces yo creo que ahí hay una necesidad de reforzar o visibilizar esta necesidad, digamos, valga la redundancia, de ser un poco humildes en relación a que tener conocimientos teóricos por muy amplios y que sean muy abarcativos en términos de distintas configuraciones de sociedades, es necesario conocer el cotidiano escolar para implementar cualquier cosa. Un ejemplo de esto es el PEI, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, ¿ya? Que parte con estupendas intenciones y discurso, pero en su implementación falla porque quienes están en las aulas no están conformes con eso, porque
las directrices de la implementación están dadas por este grupo de expertos que viene, digamos, que dan instrucciones desde arriba y que no están en los territorios y no conocen el cotidiano escolar. No han estado nunca en una escuela o Perfecto. han pasado por la escuela o han hecho investigaciones sobre educación, pero muy pocos en educación. Chiquilla, hay algo que me llama la atención. Hoy día, con la pandemia, los estudiantes de todos los niveles han tenido que pasar a las aulas virtuales. Esto ha generado claramente que ha aumentado la brecha del conocimiento. Sabemos que el estudiante es un actor activo, ¿cierto? Y que necesitamos también que se aprenda del otro, hacer trabajo en grupo, el estar en el aula, que es muy distinto al estar frente a un computador. ¿De qué manera, como en poquitos minutos, porque ya nos queda poco tiempo, de qué manera, Camila, y de qué manera, Nolfa, se va a poder remediar esto? Esto es un proceso que va a tener que recuperarse a corto o a largo plazo para mejorar estas carencias que van a quedar estos estudiantes en estos 2 años de pandemia. Camila. Sí, bueno, primero le quiero agradecer a Ricardo Acuña, que he estado leyendo todos sus mensajes, muy participativo y activo, muy involucrado en el tema. Y antes de entrar al tema de cómo recuperar esta brecha que se está generando en este contexto, me gustaría agregar a la deuda histórica y también declarando un poco lo que estaba diciendo Nolfa ahora, ¿no? Los dichos aberrantes de algunos ministros en este periodo en relación a ningunear a los profesores. Creo que eso también habría que agregarlo a esta deuda histórica y retomar procesos de formación normalista o, como estaba comentando Nolfa, de estos procesos de más revolucionarios que habían en los años 50. Y desde este punto de vista, como sociedad, estamos escribiendo esta nueva constitución donde la segunda profesión más representada es la de los profesores. Entonces, siento que hay una oportunidad histórica para saldar esa deuda, no solo desde el punto de vista financiero, sino de reconstituir un Estado-nación que involucre todas las voces, donde además hay equidad, paridad, están representadas las voces de los pueblos indígenas que han sido permanentemente también ninguneados de alguna forma en nuestro Estado-nación. Entonces tenemos una oportunidad de definir un para qué más amplio, más convocante, más diverso, que es como somos en Chile y todas las sociedades que tienen posibilidades más generativistas de generar nuevas cosas más que extractivistas como nosotros estamos viviendo ahora, es de tener este poder distribuido en esta diversidad y que la historia no se cuente desde una sola perspectiva, sino que sea generada por todas estas grandes perspectivas. Así que yo les quiero mandar un gran saludo y abrazo a todos esos profesores que van a escribir esta constitución y que bueno, qué honor de poder hacer eso. Y en relación a lo que estabas comentando ahora, Verónica, yo siento que esta brecha tiene muchos bemoles. No hay una respuesta única y certera para ver cómo se va a recomponer esto, pero sí de las situaciones aparentemente desventajadas, hay otros potenciales que se están desarrollando emergentemente y que a la larga, como decía Piaget, ¿no? Retomando a estos teóricos antiguos que pareciera que están así como pasados de moda, esos libros así antiguos, amarillos, que huelen así a viejo. Bueno, él decía el proceso de desarrollo en el aprendizaje es de asimilación de la experiencia y acomodación conceptual. Y nosotros vamos integrando esta polaridad generando cierto grado de sabiduría. Y este proceso no es lineal, ¿ya? Este proceso es como por bloques, es como que de pronto el niño empezó a hablar, de pronto el niño empezó a hacer algo, y no es que sea de pronto, sino que eso ha estado por debajo de este iceberg fermentándose, ¿no? Esa habilidad, esa cualidad. Entonces, aparentemente nosotros no estamos logrando ciertos objetivos de aprendizaje en este periodo, pero como este proceso es inherente, evolutivo y permanente de los seres humanos, las personas están desarrollando otro tipo de competencias, habilidades, perfecto, aprendiendo a manejar el tema digital, aprendiendo a relacionarse y a establecer confianzas sin la presencialidad, que yo siento que fortalece las colaboraciones desde algún punto de vista y otro tipo de actitudes como generar algún tipo de autoconocimiento personal que no esté proyectado en un grupo.
Perfecto. y poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Después habrán muchas medidas compensatorias para recuperar esos aprendizajes que dicen que son devastadores en esta generación, lo cual yo no creo. Yo creo que los seres humanos siempre hemos tenido capacidades para compensar estas etapas. Sí. Bueno, yo espero, lo único que espero es que cuando esto pase, la escuela no se vuelque a tratar de que los estudiantes, las y los estudiantes, aprendan contenido que no aprendieron por la pandemia. Eso pienso yo que sería terrible. Yo espero que esto sea una oportunidad, porque si hay algo, si es que hay algo bueno que ha resultado de toda esta situación terrible, es que la sociedad se ha dado cuenta de lo importante que son las y los profesores para el desarrollo de sus hijos e hijas. Entonces yo espero que esto sea una oportunidad que se aproveche para cambiar el paradigma que está predominante desde hace tantos años, tan rígido, tan inflexible, y que se permita, digamos, a los profesores que establezcan autónomamente cómo es que ellos, por decirlo de alguna manera, adelantan este proceso que pudiese haberse quedado estancado por la pandemia, pero no centrado en los contenidos particulares. Cualquier niño puede encontrar la respuesta a un contenido particular en un computador en 2 minutos, sino aprender en la convivencia a ser autónomo, a ser solidario. Yo creo que la solidaridad y el trabajo colaborativo deberían ser un eje fundamental cuando volvamos para paliar un poco todo esto que ha significado para los niñas, niños y adolescentes esta pandemia de no tocarse y de no poder estar juntos. De estar cerca, sí, pues. Ya pues, chiquilla. Bueno, agradecerle a ambas, muy interesante el tema. Yo creo que vamos a seguir en la medida en que además las y los constituyentes empiecen a avanzar en su pega. Yo creo que las vamos a volver a invitar. Nolfa, desearte toda la suerte del mundo. No sé de quién depende. Depende de un jurado que es nombrado, entiendo, tanto por el ministerio como por la... Entiendo que hay personas que son siempre las mismas, que el ministro de Educación, el rector de la Universidad de Chile, el premio nacional anterior, que en este caso es la doctora María Victoria Peralta, y hay 2 personas más que no sé quiénes las nombran, la verdad debería saber, pero ahora voy a averiguar, porque esto recién termina los antecedentes, la Universidad Metropolitana los presenta la postulación, creo que hay plazo hasta el 30, en julio se nombra el jurado y en agosto se determina. Así que vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Mucha suerte. Para poder tener voz también en estos cambios. Eso es importante. Eso, súper. Así que mucha suerte con su candidatura. Gracias. Gracias, Camila. A Camila. Chao, Camila. Mucho gusto. Que estén bien, ¿eh? Chao, chao. Chao.